Romanos capítulo 8, versículo 27. Quiero comenzar en el versículo 27. Dice el versículo 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escuchen bien la intención del texto, esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Amén. Predestino habla de propósito y destino a la misma vez. Amén. Porque dice que a los que su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea, ¿qué dice? El primogénito de entre los hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Término pasado, llamó. Y a los que llamó, dice, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también, ¿qué dice? Glorificó. Entonces, conforme a estos versículos que acabamos de leer acá, es bien claro, es bien sencillo en creer que nosotros tenemos un Dios de propósito y tenemos un Dios de destino. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación y vida eterna. Eso lo dice la palabra. Fuimos predestinados por Dios, ya estuvimos en el corazón de Dios. Por eso es que usted y yo estamos hoy acá sentados en una iglesia escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces tú fuiste pensado en el corazón de Dios antes de que tú supieras que fuiste pensado en el corazón de Dios. Y todo lo que Dios se propone, entendiendo la palabra o el término propósito, tiene al final un destino. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios se propuso en Él mismo escoger a David, Él no lo vio quién era David. Él vio a David terminado en un propósito, porque Él dijo, hará todo lo que yo deseo o todo lo que yo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios escoge algo, lo escoge con un propósito. Si te escogió a ti y me escogió a mí para que estemos hoy acá, nos escogió con un propósito, pero ese propósito tiene un destino final. ¿Cuántos dicen amén? Porque el propósito principal de que estemos en la iglesia es para en un día, en un momento determinado, en el corazón de Dios, estemos en su presencia. Entonces, ¿el propósito cuál es? Te escogió con un propósito para con un destino final. Amén. Y al final voy a cerrar con eso, pero por ahí es por donde vamos más o menos. David no sabía que él había mandado un profeta a casa de sus padres a buscarlo precisamente a él. Amén. Porque él le dijo al profeta Samuel, me voy a levantar un hombre que hará todo lo que yo quiero. Y dice la Biblia que David fue llamado conforme al corazón de él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese corazón? Yo he buscado ese corazón. Igual que el corazón de Abraham. Yo lo he buscado, yo lo he querido, yo lo he buscado en oración delante del Señor. Y no hay nada más lindo que tener un corazón conforme al de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra que Él pondrá en los pastores postreros, dice, voy a poner pastores, voy a poner mi corazón en ellos que os pastoreen con ciencia y con toda inteligencia, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, propósito y destino, mis hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos de propósito y destino. ¿Cuál es el propósito de Dios sobre tu vida? ¿Cuál es el destino en el cual tú te embarcas en ese propósito que Dios ha determinado sobre tu vida? Amén. ¿Cuántos quieren embarcarse en eso? Yo me quiero embarcar en eso. Yo no me quiero salir de eso. No me quiero salir del propósito de Dios. Si me salgo del propósito de Dios. Amén. Éxodo, capítulo 2. Y aquí hay un hombre que a mí me impresiona mucho en la Biblia. No ha existido en la Biblia, en la historia de Dios, no ha existido un hombre con tal llamado, solamente cuando apareció Jesús. No ha existido un hombre en la historia del Señor con tal llamado y tal propósito en el Señor. Amén. Les voy a contar una historia antes de embarcarnos en esta lectura, y es la siguiente. Dios le dice a Abraham, tu descendencia después de ti estará cautiva 430 años en Egipto. Y Dios le dice, escuchen, y Dios le dice, después de este tiempo, yo me manifestaré a ellos.
que fue cuando levantó entonces a Moisés y lo envió, porque vamos a hablar de este hombre, Moisés. No ha existido un hombre en la Biblia, en la historia de Dios, con tal llamado como el de Moisés, hasta que apareció Jesús. Eso lo habla la Biblia. Jesús mismo dio testimonio de Moisés. ¿Qué dijo? Este hombre es uno de los más mansos sobre la tierra. Moisés fue fiel a la casa de Dios en todos sus caminos, desde el principio hasta el final. Dijo Jesús con su boca. Amén. Sobre el propósito y el destino de Moisés. Vamos a Éxodo. ¿Estamos todos en Éxodo capítulo 2? Marisa, leemos desde el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una chica de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Para un momentico, quiero hacer una pausa porque quiero que tengamos un entendimiento acá de lo que dice el versículo. Y es lo siguiente, dice, la que conoció y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido o le tuvo escondido 3 meses. Escucha esto. Esto es cultura judía. En la cultura judía, escucha esto, de acuerdo al discernimiento que ellos tenían de la voluntad de Dios, en ellos, en la familia, cada vez que nacía entre ellos un varón, escucha esto, que era de apariencia hermosa, escucha esto, unas traducciones o unos comentaristas del Antiguo Testamento dice que este varón tenía apariencia divina. Escucha esto, tenía apariencia divina. Ellos lo tomaban como una persona elegida o elegida por Dios con un propósito especial. Por eso lo escondieron por 3 meses. Escuchen esto, porque hasta este entonces que estamos leyendo, todavía los israelitas no sabían que Moisés era su libertador. Era quien Dios iba a enviar a sacarlos de Egipto. Entonces ellos lo vieron hermoso. Y eso sugiere la cultura judía, que este muchacho tenía caracteres, apariencias divinas, y lo escondieron por 3 meses. Y vamos a empezar a ver el propósito ahora. Sigue, Marisa. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Para un momentico, una pausa. Dice que cuando ya no pudieron tener más al niño oculto, escucha esto, estuvo 3 meses aquel niño sin llorar, porque si lloraba lo descubrían. Escucha esto, miren el propósito de Dios en un destino final. Dice que no pudieron tenerlo más escondido y pusieron a aquel niño en una alquilla, la calafatearon con asfalto y cosas y la pusieron en el río. ¿En qué río lo pusieron? En el río Nilo. Ese río es uno de los ríos más peligrosos que existen en el mundo, lleno de cocodrilos y unas bestias tremendas. Quizás el sol, quizás las aves de rapiña, no sé, no le pasó nada a Moisés mientras iba por el río. Y aún así, peor, escuchen esto, peor aún. Dice que en aquel entonces la hija de Faraón se le metió entre ceja y ceja ir a bañarse el río. Y da la casualidad o la causalidad que el niño fue a parar allí donde estaba ella. Y ella lo vio y lo tomó. Escucha esto. Y cuando lo tomó, sigue Marisa. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Para un momentico. Dame una pausa, quiero que notemos algo ahí. Ningún hombre, escucha esto, ningún hombre en esta vida, ningún ser humano puede ser movido a compasión si Dios no es el que pone la compasión en su corazón. ¿Cuántos dicen amén y están de acuerdo con eso? Cuando hay compasión en el corazón de un hombre, eso es puesto por el mismo Dios. Amén. Entonces dice que esta mujer tuvo compasión del niño y lo agarró. Ahora, miren aún, se sigue poniendo más interesante la cosa. ¿Sigue Marisa? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Iré a llamarte a una criadora de los hebreos. Iba a llamar a cualquiera. Iba a llamar a cualquiera. Pero llamando a una de ellas, nada más y nada menos vino su propia madre. La propia mamá de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es eso? Escucha esto. Propósito y destino de parte de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, no importa el decreto del rey, no importa el decreto del faraón, no importa lo que pasa en el mundo, Dios siempre va a tener providencia sobre tu persona.
Lo pusieron en un río a expensas, al caudal del río. Y nada más y nada menos fue a parar a donde estaban las manos de la hija del faraón, para ser criado en un palacio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, Marisa? Hasta el 10. Y la hija del faraón respondió, ve, entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo prodijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas los saqué. Porque de las aguas los saqué. Hasta el 10, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor. Hasta aquí vamos a leer esta lectura y vamos a seguir con el tema de lo que es destino y propósito. Ustedes ven bien claro el destino y el propósito de Moisés, de la providencia de Dios. ¿Por qué? Ya Dios se lo había propuesto en su corazón. ¿En qué momento? Cuando le dijo a Abraham, este pueblo después de tu descendencia estará cautivo 430 años en Egipto. Dice, pero después de ese tiempo yo me manifestaré a su pueblo. Amén. Entonces, ¿qué permitió Dios? Que naciera Moisés. ¿Y qué no permitió? Que lo mataran. Porque el faraón había dado un decreto de matar a todos los niños y conservar a todas las mujeres. Pero a Moisés no lo pudo matar. Amén. Lo mantuvieron escondido 3 meses. Lo pusieron en un río peligrosísimo. Fue a parar a las manos de la mujer, a la hija del faraón. Y la hija del faraón nada más y nada menos mandó a buscar una partera o una criadera. Y la criadera que mandó a buscarle era su propia mamá. Entonces, ustedes pueden confiar en Dios, que Dios tiene control de nuestras vidas, que Dios tiene siempre un propósito con nosotros y todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, porque leímos en Romanos, y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y está hablando de los que antes conoció, de los que antes predestinó. ¿A quiénes fueron estos? A los antiguos. En Hebreos, ¿cuál es el testimonio que da Pablo de los antiguos? Abel, por la fe, por sus obras. Abraham, Enoc. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dio testimonio de ellos. ¿Y qué dice? Que también los glorificó. Porque también a esos conoció. Para que fuesen hechos semejantes a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos míos, tiene un propósito. Si nosotros nos encontramos en las manos de Dios, si nosotros podemos confiar en la providencia de Dios. Escuchen esto, otro ejemplo de providencia de Dios. ¿Ustedes saben cuál es? Dice la Biblia que Abraham descendió a Egipto porque había tremenda hambre en la tierra en aquel entonces y no tenían cómo comer. Y llegando a Egipto, dice que él dijo una mentira. Dijo que su mujer era su prima o su hermana. Por causa de ella, dice la Biblia, por causa de ella, Abraham hizo bien. Porque Faraón, cuando le informaron de lo linda que era Sara, le dijo, tráiganmela por mujer. Dice que entonces Dios visitó a Faraón en sueños. Y entonces llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué hiciste esto? Dice que en ese tiempo Abraham se hizo riquísimo. En ganado, en vaca, en camellos, en todas las cosas, habiendo habido, escuchen esto, una hambre. Pero ¿dónde está el propósito y el destino? Escuchen esto, ¿dónde está el propósito y el destino? A Abraham se le dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? La de Isaac. Y por la descendencia de Isaac vino Jesucristo. Escuchen esto, por la descendencia de Isaac vino Jesucristo. Si el vientre de Sara hubiese sido profanado por Faraón porque la tomó por mujer, esa promesa no se hubiese cumplido. Miren la providencia de Dios y el propósito en el destino de Dios de cada una de nuestras vidas. Porque el destino principal es que somos salvos y vamos a la presencia de Dios. Ese es el principio. Pero en esta tierra necesitamos confiar en que Dios tiene control de nuestras vidas en todo momento. Que todo propósito tiene en Dios un destino final y feliz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin propósito no hay destino y sin destino no hay propósito. Yo creo en un Dios de propósito y destino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted no cree en el Dios ese, tiene un problema grandísimo. Porque Dios se propuso en su corazón salvarte a ti y a mí antes que Jesucristo viniera. Antes de todas las cosas existieran, Él se propuso en su corazón salvarnos a ti y a mí y darnos una identidad nueva. Dice la Biblia, somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Término pasado, pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Entonces, escuchen esto. Aunque Moisés, porque estamos en ese tópico, Moisés, todos los que Dios escogió de antemano, aunque los escogió con un propósito y ya estaba el propósito en su corazón,
tuvieron que tenerle un proceso. Moisés, cuando sale huyendo de Egipto, después de 40 años, sale huyendo Moisés de Egipto, estando pastoreando en el desierto, tiene un encuentro con Dios. Y Dios lo llama. ¿Y qué le dice Dios? Dos cosas importantes. Tira la vara que tienes en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Tírala en el suelo. Y le da una revelación. Número uno, quiero que el principio que veamos ahí de propósito es que cuando Dios nos ha elegido con un propósito, lo que va a usar ya está en tus manos. No tienes que esperarlo de nadie más. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Pues lánzala en el suelo. Número uno, propósito. A veces los propósitos de Dios nos dan miedo. ¿Por qué nos dan miedo? ¿Saben por qué nos dan miedo? Porque dice que la vara se hizo serpiente en el suelo y Moisés subía de ella. Y aún peor, Dios le dijo, tómala por la cola. Todo serpentólogo, todo que sabe qué cosa es una serpiente, sabe que si usted la toma por la cola, usted queda expuesto a la mordedura de la serpiente. ¿Sí o no, pastor? A la serpiente. Y más una serpiente que es desierto. Yo me imagino que debe ser una serpiente bien grande, porque la vara de Moisés era así grande. Una serpiente bien grande. A veces cuando Dios nos manda a hacer cosas, nos da miedo hacer cosas. Pero si usted confía en Dios, hágalo. Porque detrás de lo que Dios manda hacer hay un propósito. ¿Cuántos dicen amén? No tengamos miedo, porque si estamos en el propósito de Dios, Dios siempre se va a proveer su destino. Ahora, ¿quiere decir que es tu propósito y es tu destino? No, es el propósito y el destino de Dios, porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace para que Él sea glorificado y para que Él sea manifestado al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Para que aquellos que están presos, quizás aquellos israelitas que eran 2 millones o 1 millón, no me acuerdo bien, allá en Egipto, estaban allá presos, aquellos puedan salir de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de Dios. No es que tú tienes un propósito y te creas el del propósito. No, el del propósito es Dios. El del destino es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y segundo, escucha esto. Ese fue el primer proceso que tuvo que pasar Moisés. ¿Cuál fue el segundo? Moisés empezó a excusarse. Excusas. Está lloviendo, no puedo ir, es muy tarde, me siento mal, estoy enfermo. No sé, no puedo ir. Escucha esto. Dios le dice, mete tu mano en el seno. El seno, escucha esto, es esta parte acá del interior. Amén. Dios le dice, abre tu manto, y mete la mano en el seno. Cuando la sacó dice que estaba leprosa. La lepra en la Biblia es sinónimo de enfermedad. No solamente en la Biblia, en el mundo entero. Es enfermedad. Moisés tuvo que ser procesado antes de ser enviado a un propósito que ya Dios había destinado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para andar en ese propósito, por ejemplo, voy a poner este caso, servicio a Dios, usted tiene que ser procesado. Usted tiene que ser sanado. ¿Cuántos dicen amén? Para que puedas hacerlo correctamente delante del Señor. Y cuando el Señor le reveló la condición de la mano leprosa, le dijo, si no te creen a la primera, entonces crea a la segunda. El ministerio del apóstol Pablo es un ejemplo en la palabra que Dios se propuso algo con el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que ya el Señor no conocía al apóstol Pablo? ¿Ustedes creen que ya el Señor no sabía que Él lo iba a escoger? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que Pablo iba a perseguir quizás a una porción de la iglesia en aquel entonces? Y quizás maltratarla a muchos que maltrató. Claro que el Señor lo conocía, pero tenía un propósito con eso. ¿Usted entiende ese propósito? Usted no lo entiende. Porque muchas veces el propósito de Dios no lo entendemos si no nos embarcamos en Él. Y cuando estamos embarcados en Él, entonces que usted empieza a entender cuál es el destino de ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la Biblia me enseña que el apóstol Pablo fue apóstol de apóstol. El hombre con la revelación, una de las revelaciones en la Biblia más grandes que existieron, tuvo un encuentro con Jesucristo en el mismo desierto. Ya después, más adelante, habiendo sido madurado, habiendo sido perfeccionado en Cristo, dice que fue al tercer cielo. Dice que allá se le comunicaron cosas que no se le permitieron escribir. Cosas inafables, dice el Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tuvo que ser procesado. Su proceso fue rapidito, fue rápido su proceso, pero tuvo que ser procesado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso qué cosa es? Propósito y destino en el Señor. Una de las cosas que me propuso en mi corazón cuando me embarqué en el caminar con el Señor fue entender en Dios cuál es el propósito que tenía para conmigo.
El destino, ya lo sé, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Pero el propósito, ¿cuál es? En Dios. Amén. A veces no podemos entenderlo, solamente es embarcarnos en Él. Amén. Como se embarcó Moisés, como se embarcaron todos los demás. Dice que habló Abraham. Dice, había dicho Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. A veces hay que dejar cosas atrás para embarcarte con el Señor. Y así a todas estas se arrastró a Lot. Vete solo, sal de tu tierra y tu parentela, no te lleves a nadie. Pero aún así se llevó a alguien. Hay cosas que venimos arrastrando que tenemos que dejar atrás. Que el Señor ha dicho, sal, deja esas cosas para que puedas entrar en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así todo Dios lo salvó. Dios tuvo un propósito con él. Fue donde estaba Abraham y le dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero ya Dios había mandado a aquellos 2 ángeles a sacar a Lot. ¿Cuántos dicen amén? Dios había mandado a estos 2 ángeles. No Abraham, dije Abraham, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué cosa es eso? Propósito. Nosotros creemos en un Dios de propósito. Yo creo en un Dios de propósito, en un Dios de destino. ¿Estamos acá? Pero tenemos que estar en su propósito, porque ese destino no se cumplirá si no estamos en su propósito. ¿Estamos acá? Amén. Dios le hizo una promesa a Josué. Escuchen esto. Dios le hizo una promesa a Josué. Y Josué, cuando se levantó la contienda, escuchen esto, cuando se levantó la contienda, cuando se levantó el muro o la fortaleza que se quiso levantar para que él llevara al pueblo a su propósito, él dijo una cosa. Él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque el pueblo estaba tratando de persuadirlo. Mira esto. Y más de la mitad del pueblo se habían vuelto los dioses y a la idolatría. Y él dijo, se paró. Dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué? Él sabía cuál era el propósito de Dios para llevar a un destino final. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto tiene que ver también con determinación, hermanos míos, con lo que hablamos el domingo pasado. Determinación, un corazón determinado. Un corazón determinado es una persona que conoce cuál es el propósito y el destino de Dios para lo que Él te ha mandado o te ha enviado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo de propósito y destino. La vida de una viuda en la palabra del Señor que da testimonio de Dios de ella misma. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Una viuda. Escuchen esto. Aquella viuda estaba quizás sin esperanza. Estaba sin provisión. Tenía hambre. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Aquí le está hablando Dios a Elías, dándole una orden. Escuchen esto. Vamos a ver 2 ejemplos de providencia acá rapidito para seguir. ¿Sigue, Marisa? Y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora un momentico. Yo he dado orden. Dios dio una orden a Elías. Dice, vete a tal lugar porque yo he dado una orden a una mujer allí que te sustente. ¿Sigue? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ella conocía a Elías y le dijo, vive Jehová tu Dios. La viuda sabía que Elías era profeta, porque le dijo, vive Jehová tu Dios. ¿Sí? Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Ahora un momentico. Miren ya la falta de esperanza de esta mujer, que había dicho, voy a preparar tal cosa para mí y mi hijo, comer y echarnos a morir, porque ya no tengo de dónde sacar, ya no hay más. Se acabó todo, ya no hay solución. Se acabó todo. Escucha esto. Pero ya Dios había dado una orden. Y esta mujer no sabía que Dios había dado esa orden. ¿Qué es eso? Propósito y destino. Escucha esto. Propósito y destino. Ella no sabía que Dios había dado una orden. Ella a todas estas, la palabra del profeta, le decía, no tengo, voy a hacer un poquitico para mí y mi hijo y echarnos a morir. No tengo más nada. Y mire la palabra de Elías ahora. ¿Sigue? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Ahora, escuche esto, 2 veces el profeta Elías le dice, haz como has hecho, pero haz para mí primero y después haz para ti. Qué injusto de parte de Dios.
es que en medio de todas las aflicciones, en medio de la escasez que estés pasando, siempre te pide el primer lugar. ¿Qué es eso? Propósito y destino. Hazme para mí primero y después haz como has dicho. ¿Por qué qué? ¿Qué sigue, Marisa? Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho. Pero lo que quiero que veas es lo siguiente. ¿Será que esta mujer recibió la bendición cuando decidió darle el primer lugar a Dios? Porque no era el profeta, era la palabra que traía el profeta. ¿Qué es eso? Propósito y destino. Ella no sabía que ya Dios había dado una orden. Ella no sabía que Dios estaba pendiente de su escasez. Y que en el momento más crítico, escucha esto, por simplemente Dios haberse propuesto algo en su corazón, que le dijo a Elías: ya he dado orden. Cuando Dios da una orden, creer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Ese es el Dios a que yo creo. Yo creo en Dios de propósito y destino. Dios no ha parado de hablar. Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Él habla a través de su palabra. Sus palabras son ejemplos para nosotros porque nos hacen conocer al Dios de Israel, al Dios de gloria, al Altísimo. Aquel que tuvo la revelación, Isaías, dice: wow, vi al Señor sentado en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en ese Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener propósito. ¿Cuál es mi propósito en el Señor? ¿Qué es lo que Dios ha predestinado para mí? Porque dice que a los que aman a Dios, predestinación, a los que predestinó. ¿Cuántos fueron predestinados? Todos fuimos predestinados. Yo creo en la predestinación. ¿Cuántos dicen amén? Yo fui pensado en el corazón de Dios desde antes, como le dijo a Jeremías, antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Están acá? Amén. Entonces, la mujer, la viuda, ¿sabía el propósito que Dios había predestinado ya en su corazón para ella? No. Pero ella entró en la palabra que trajo el profeta y dijo: vive Jehová tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no va a faltar ni la harina ni el aceite en la vasija hasta que Dios haga descender lluvia del cielo. ¿Estamos acá? Y aún así, escuchen esto, y aún así, después de esto, después que ella experimentó esta parte de este Dios de propósitos y destinos, Dios le puso otra prueba. El hijo se le enfermó y murió. Y Elías le dijo: ven, tráemelo. Y se lo echó arriba y oró, y 3 veces oró. Y el niño vino a la vida otra vez. Amén. Propósito y destino. ¿Ustedes creen que aquella mujer volvió a ser la misma otra vez? No. No volvió a ser la misma otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos. Job, otro ejemplo de propósito y destino. Dios dio una orden a Satanás. ¿Job sabía la orden que Dios le había dado a Satanás? Job no lo sabía. Dios le dijo: haz lo que quieras con él, pero no toques su alma, no toques su vida. Job sabía lo que Dios había ordenado de antemano. Satanás le dijo: él te adora y él te hace todo lo que te hace porque tú lo tienes rodeado de muchas bendiciones y de mucha protección. Y Dios le dijo: él es apartado del mal, él es santo, ve y pruébalo. ¿Job sabía que Dios había dado esa orden? No. ¿Qué es eso? Lo que dijo Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 8, 3 al 4. Israel en el desierto. ¿Será que fue porque le dio la gana a Dios? ¿O le dio la gana a Israel de vivir esos 40 años en el desierto? Dice Marisa, del 3 al 4. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Para un momento. 2 cosas importantes. Te afligió y te hizo tener hambre. Pero escucha esto. A todas estas dice: te sustentó con maná en el desierto. Escuchen esto, ¿sí? Que nunca la provisión va a faltar. Los que confían en Dios, nunca la provisión le va a faltar. Por algún lugar o por otro, Dios siempre te va a proveer.
Porque cuando Dios provee, provee para su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue, Marisa. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dice, en estos 40 años, tu vestido nunca se envejeció en ti. ¡Wow! Qué lindo tener eso, ¿no? Dice que te llevó al desierto para probaros, dice la Biblia, para probaros si habían de guardar mis mandamientos, dice la Biblia. ¿Qué es eso? Que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Dios nunca hace nada al azar. Dios nunca hace nada a la ligera. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito en nuestras vidas. Amén. Ten por cierto, ten por seguro, si usted es de lo que amas a Dios, ten por ciento que todo lo que sucede en tu vida al final tiene un propósito y tiene un destino feliz. Porque dice la Biblia que si somos capaces de soportar la prueba, estoy parafraseando, amén, Santiago, si somos capaces de soportar la prueba, al final Dios proveerá la corona de vida que ha prometido para ti. ¿Qué es eso? Propósito y destino. ¿Están acá? Entonces, en Génesis, vamos a Génesis a ver una historia. Génesis capítulo 12, del versículo 10 al 20. Y vamos a leer sin parar para no atrasarnos, porque quiero entrar en otros versículos que quiero que leamos. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham en Egipto. Ese fue el ejemplo que les puse ahorita de Abraham cuando hubo hambre en la tierra y descendió a Egipto. Escuchen la palabra o léanla bien ahí arriba. Amén. Porque no es lo que yo predico, es lo que ustedes leen. Sigue, Marisa. Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Era grande el hambre en la tierra. O sea, ¿hubo hambre porque a la tierra se le metió entre cejas y cejas que hubiera hambre? No. Sigue, Marisa. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, me matarán a mí y a ti te perseverarán la vida. Siga. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, Vaya bien por causa tuya, sigue. Y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Dice la Biblia que hizo Abraham bien por causa de ella, no ni de él, por causa de ella. ¿Saben por qué dice la Biblia por causa de ella? Por lo que te dije ahorita, si el vientre de Sarai hubiese sido, escucha esto, profanado, la descendencia de donde vino nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido posible, porque a él se le dio la promesa, por la cual usted y yo estamos hoy aquí. Miren el propósito y la providencia de Dios, que a veces, escucha esto, a veces parece que nos salimos del camino de Dios, pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él te mete para adentro, Él hace lo que sea para meterte en el propósito del destino del final. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Por la sencilla razón que si Abraham hubiese dicho que era mujer de él, hubiese acontecido lo que Abraham le dijo: a mí me matarán y a ti te tomarán por mujer. Entonces el propósito de Dios hubiese quedado en el aire, pero Dios siempre se provee para su propósito. Sigue, Marisa. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron. Y a su mujer. Así todos lo escoltaron. Ahí pudiéramos poner el proverbio que dice: cuando tus caminos y los míos son agradables a Jehová, hasta aún los enemigos hace Dios que estén en paz con nosotros. ¿Sí? Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Con todo lo que tenía. Llegaron con hambre y se fueron con abundancia. Amén. Ahora, para ir cerrando, porque vamos a terminar ya, vamos a ver el propósito por el cual tú y yo estamos en la iglesia. Porque ya vimos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de providencia, propósito y destino de parte de Dios. Ahora vamos a cerrar con el propósito por el cual tú y yo estamos en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia
Escucha esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para con la iglesia? ¿Cuál es el destino final de nosotros? Escuchen esto, porque esto le va a ustedes a encender un bombillito interno. Escucha esto. Para con el tema de la santidad con el Señor. Escuchen esto. ¿Cuál es el propósito de Dios en Jesucristo para con nosotros, para con la iglesia? Presentarnos ante Él sin mancha y sin arruga. Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27. Porque si ya hemos visto el Dios del propósito y la providencia o el destino en el Antiguo Testamento, escucha esto, ahora vamos a verlo en el propósito de la iglesia. Amén. Efesios 5, 26 al 27, Marisa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, para santificarla, hablando de una iglesia. Y no precisamente está hablando de una iglesia local, está hablando de una iglesia universal. Alrededor del mundo entero, en diferentes lugares del mundo. Dice, para presentársela. ¿Por qué? El propósito es de Dios. El destino es de Dios. No es ni tuyo ni es mío. Yo tengo un propósito en Dios. No, tú no tienes nada. Si Dios no te lo hubiese dado, usted no tiene ningún propósito. No, porque mi destino es Él. No, ese no es tu destino tampoco. Es el destino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero muchas veces ninguno de nosotros conocemos el propósito y el destino para el que Dios nos está llamando. Para que Dios te está diciendo, cree. Para que Dios te está diciendo, no sé si están acá. Amén. Sigue, Marisa. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni... Un momentico, si ustedes van a un diccionario y ven la palabra esa gloriosa, vas a entender muchas cosas. Sigue, Marisa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para presentarse a Él mismo. No ni para presentarnos a nosotros mismos. Para presentarse a Él mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arrugas en este mundo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, ¿será que nuestras imperfecciones manchan el testimonio de Cristo? No, porque somos imperfectos. Pero no manchan el testimonio de Cristo. ¿Sabe qué es lo que mancha el testimonio de Cristo? Una persona que no tiene y no vive o vive sin propósito y sin entender cuál es el destino o el propósito de Dios para la iglesia, para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la persona que mancha el testimonio de Cristo. Pero si usted tiene un propósito en el Señor le ha dado un propósito para que estemos en la iglesia, usted va a entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro propósito, escucha, tu destino para con el Señor es que seamos fieles hasta la muerte. Marisa, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ese es el otro propósito del Señor. Ser fiel hasta la muerte. Ser fiel en todo al Señor hasta la muerte. Marisa. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Miren el propósito. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Escucha esto. El diablo va a echar a uno de ustedes o a unos cuantos en la cárcel. Pero ¿qué dice? Sé fiel. ¿Sigue, Marisa? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Te daré la corona de vida. ¿Qué es eso, hermanos míos? Propósito. Amén. El último propósito que quiero que veamos es cuál es uno de los propósitos más importantes de nosotros en la Biblia. Escucha esto. El Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Escuchen esto. Miren el propósito de nosotros como cristianos es crecer en el Señor, madurar en el Señor, discipularnos en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, importantísimo para nuestro propósito, déjame corregirme, el propósito que Dios nos ha dado como miembros de una iglesia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Qué dice, Marisa? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice, hermanos míos, estad firmes. ¿Qué leímos en el Apocalipsis? Estad firme hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Dice, estad firme, constancia. ¿Qué es eso? Algo que es constante, ¿a dónde nos lleva? A un destino.
Escuchen esto para que entiendan, a un destino. Dice, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué dice? No es en vano. Ningún propósito de Dios que Él se haya determinado en el corazón, porque dice que Él se va a presentar una iglesia a Él mismo, es en vano. Vale la pena creer. Vale la pena embarcarse en el propósito de Dios. Vale la pena embarcarse en la palabra de Dios. No sé si están entendiendo. Amén. Vale la pena porque no es en vano. No es en vano. Y vive Jehová Dios. Escucha esto. Que si usted lo practica, usted lo recibirá. Porque dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso. ¿Y qué más dice, pastor? Sea Dios veraz, sea la palabra de Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo dijo, dice Deuteronomio. Dios lo dijo, perdón, Números. Dice, Dios lo dijo, ¿no hará? ¿Están acá? Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando llegó, hablando de Esteban, fue a visitar la iglesia. Fue a visitar la iglesia en Samaria, o en Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia del Señor, exhortó a toda la iglesia a que con propósito de corazón, ¿qué dice? Permaneciesen fieles al Señor. Amén. Hemos visto varios ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué Dios permitió que viéramos y leyéramos en el Antiguo Testamento? Porque es el mismo Dios el que nosotros creemos. El del ayer, el de hoy y el de mañana. Significando de que mi Dios, escucha esto, mi Dios es un Dios del pasado. Escucha esto, que nos muestra su gloria, su poder en el pasado. Es un Dios del presente, pero también es un Dios del futuro. ¿Qué es eso? Para mí es un Dios de propósito y es un Dios de destino. ¿Cuántos dicen amén? Que vale la pena 300% de embarcarse en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creyendo a Él en su palabra. Cuando las cosas más oscuras están, dicen que cuando es más oscura la noche, es cuando ya va a amanecer. Amén. Si creen eso, bueno, eso dice la gente. Amén. Que cuando más oscura la noche es cuando ya va a amanecer, unas horas antes de amanecer. Siempre detrás de la oscuridad va a llegar la luz, porque Dios siempre se va a proveer para su propósito y destino en nuestras vidas. Amén. Fuimos predestinados por Dios para cosas grandes. Dice el apóstol Pablo, escucha esto, dice el apóstol Pablo, cosas que ojos no vieron. Escucha esto, escucha cosas que ojos no vieron, ni han oído, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ya preparó. Escucha esto, ya preparó. Pero nota, dice, para todos los que le aman. Una traducción más antigua, ¿sabe qué dice? Para todos los que le esperan.